buenas tardes. Hoy jueves nos visita en Cita con la Actualidad el viceportavoz del Partido Independiente en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Antonio León. Hoy lo hace, como les digo, en calidad de portavoz adjunto del Partido Independiente o viceportavoz del Partido Independiente, pero a partir del próximo sábado, y si todo sigue su curso normal, se convertirá en el nuevo alcalde del municipio de Torre Pacheco. Con él pretendemos hablar, entre otros temas, de la moción de censura presentada por su formación política y el Partido Socialista, que, como todos ustedes saben, culminará con el nombramiento de nuestro invitado, de Antonio León, como nuevo alcalde tras el pleno extraordinario del próximo sábado 21 de noviembre, un pleno que tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y que podrán escuchar ustedes en directo a través de la sintonía de esta emisora. Hoy, como es habitual, en este espacio informativo, en Cita con la Actualidad, nuestro compañero José Victoria, jefe de informativos de esta casa, un servidor de ustedes, Teodoro Fructuoso, y contando con la colaboración de algunos vecinos que también han querido formular algunas preguntas a nuestro invitado, intentaremos conocer la postura de su formación política en relación con el tema más candente de la actualidad municipal, que pasa sin lugar a dudas por la presentación el pasado 10 de noviembre de la moción de censura, tras la cual Fina Marín se verá obligada a abandonar la alcaldía de Torre Pacheco, tal y como acordará el pleno de la Corporación Municipal del próximo sábado 21 de noviembre. Vamos a saludar a nuestro invitado, Antonio León. Buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Radio Municipal. También a nuestro compañero José Victoria. Buenas tardes, José Victoria. Muy buenas tardes. Bien, y sin más dilación, comenzamos con esta nueva edición de Cita con la Actualidad. Y la primera pregunta que queremos plantearle, Antonio León, hace referencia a su discurso político en la pasada campaña electoral. Entonces usted decía que no era partidario de las mayorías absolutas. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta hoy para que su formación política haya firmado esta moción de censura en coalición con el Partido Socialista, que les dará 11 concejales, es decir, mayoría absoluta? Pues las mayorías absolutas no son buenas. Se ha demostrado a lo largo de estos últimos años aquí en el mismo municipio de Torre Pacheco que esa mayoría absoluta, o más bien ese abuso del absolutismo que ha tenido el equipo de gobierno, pues ha provocado pues ciertos desmanes y ciertas formas de gobernar que no han sido las más adecuadas. Nuestra postura en mayo en las elecciones y en junio era esa, que el gobierno pues debía gobernar en mayoría simple y ser controlado por el Pleno, pues para que fiscalizara y controlara la labor del gobierno. Esa fue nuestra postura. Pedimos el voto de todas las formaciones políticas, dado los resultados electorales que tuvimos, que casi pues empatamos con el primer partido. Solicitamos el voto a todos los partidos. De hecho, somos un grupo independiente, ajeno a movimientos políticos extramunicipales, y considerábamos que nosotros, los 7 concejales del Partido Independiente, podíamos pues perfectamente responsabilizarnos de la labor de gobierno del ayuntamiento. En junio, pues el resto de grupos no lo entendió así, pues cada uno se votó a sí mismo y entonces pues salió pues la lista más votada, que es la que actualmente está. En esto, desde junio a la fecha en la que estamos ahora, han cambiado muchísimas cosas. En junio tuvo la oportunidad Fina Marín de gobernar de forma eficiente y dialogante. Ni ha gobernado, ni ha sido eficiente, ni ha sido dialogante. Nosotros, en principio, tuvo una oportunidad, pero en cuanto hemos visto los derroteros por lo que estaba transcurriendo la actuación del equipo de gobierno, y fue en septiembre, precisamente a 1 de septiembre, cuando decidimos los grupos de la oposición pues dialogar, porque realmente los votos, los resultados electorales no quisieron que ningún partido tuviera mayoría absoluta, quisieron que los partidos hablaran, dialogaran, consensuaran, por lo que a partir de septiembre comenzamos los partidos de la oposición a dialogar, a intentar encontrar unas vías de acuerdo que permitieran a este ayuntamiento pues cambiar el rumbo porque actualmente lleva. O sea que en respuesta a tu pregunta, Teo, las circunstancias no son las mismas y de alguna forma hemos aparcado los intereses de partido, hemos aparcado las directrices partidistas, hemos sido responsables y hemos puesto por delante las necesidades del municipio por encima de esas directrices de partido.
La imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco ha precipitado que se llegue a un acuerdo para presentar esta moción de censura por parte del Partido Independiente y del Partido Socialista. Vamos a ver, nosotros tuvimos noticias de la imputación el pasado 14 de octubre, pero como decía antes, desde 1 de septiembre la oposición decidimos acometer o tener la responsabilidad de intentar cambiar este municipio. Iniciamos esa vía de diálogo y en mitad de esa vía de diálogo nos encontramos con la noticia de la imputación de la señora alcaldesa. Ahora mismo desconocemos el alcance de la imputación, no sabemos exactamente cuáles son los cargos que tiene y si hay más personas. Realmente no nos hemos querido meter ahí, es una vía judicial que debe transcurrir de forma independiente a la vía política, pero nos sorprendió la imputación porque no la conocíamos, aunque sí conocíamos la actitud y digamos por lo que fue denunciada la alcaldesa, porque ya en un pleno en febrero se conoció. Esa noticia de la imputación pues de alguna forma ha venido a legitimar, si cabe aún más, a que los partidos de la oposición se responsabilicen de que Torre Pacheco no puede seguir por ese camino y que debe lo antes posible cambiar el rumbo que lleva. Vamos a hablar del acuerdo programático suscrito por socialistas e independientes, un acuerdo que está compuesto por 78 puntos y 10 áreas de trabajo que recogen las principales medidas que orientarán la política municipal durante los próximos 4 años. Nos gustaría que Antonio nos comentara, primero, si ha sido muy complicado alcanzar este acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones políticas y, en segundo lugar, cuál sería o cuál va a ser el proyecto o los objetivos prioritarios para los próximos 4 años. Pues difícil no ha sido porque, como decía antes, hemos dejado de lado esa línea de partido y hemos puesto como foco principal, como prioridad, el municipio de Torre Pacheco. Tenemos un programa electoral, el Grupo Independiente, tiene un programa electoral el Partido Socialista con el que nos presentamos a las elecciones, programas que eran perfectamente compatibles, los hemos cogido, hemos visto cuáles eran pues, los puntos de unión que teníamos y de ahí hemos conformado un acuerdo programático estudiado, meditado, realista, y ese es el que nos hemos comprometido a llevar a cabo. De hecho, de forma pública lo hemos firmado ante los medios de comunicación y está pues a disposición de cualquier vecino, está en las redes, a disposición de cualquier vecino pues para comprobar efectivamente que nos hemos comprometido a llevar a cabo ese programa. ¿Qué es lo principal? Pues vamos a ir cumpliéndolo punto por punto. De hecho, los primeros puntos, el mismo lunes 23 de noviembre lo vamos a cumplir porque vamos a iniciar, aunque sea... los ciudadanos pueden entender que es algo simbólico, pero retirar los tornos de entrada al ayuntamiento, abrir las puertas al ayuntamiento, es mucho más que un símbolo. Va a ser una prueba de la nueva actitud del gobierno que se va a hacer cargo de Torre Pacheco a partir de estos próximos días. El mismo lunes, la cuarta planta, que actualmente está dedicada a despachos de los políticos, va a ser clausurada y todos los políticos nos vamos a bajar a las plantas bajas. Cada concejal pues va a estar al lado de los funcionarios, de los cuales va a ser responsable su departamento. La alcaldía se va a bajar a la primera planta. Vamos a ser más accesibles a los ciudadanos. No vamos a esa barrera que existe actualmente física, la vamos a eliminar, pero también va a ser la eliminación de otra barrera mucho más importante que queremos que los ciudadanos lo vean. El mismo lunes se va a producir esos hechos evidentes, pero que van a ser de alguna forma signo de la nueva actitud que queremos llevar a cabo. El programa, el acuerdo programático pues tiene 78 puntos, todos son importantísimos. Hay algunos muy urgentes, como el tema económico. Es urgentísimo recuperar de alguna forma la ilusión, porque la economía es ilusión, recuperar que nuestros vecinos, pues esos comercios, esas industrias, recuperemos ese ánimo e intentamos entre todos pues promocionar económicamente nuestro municipio. A nivel de gastos, lógicamente, se han producido muchísimos desmanes en los gastos, todo eso pues lógicamente tenemos que controlarlo. Hay actuaciones muy importantes, por ejemplo el tema del Museo del Cabezo Gordo, que el actual equipo de gobierno no le está afrontando
afrontando y supone un riesgo patrimonial de 8 millones de euros para este ayuntamiento, tenemos que afrontarlo. Subvenciones que no sabemos si vienen o no vienen y los gastos están producidos, tenemos que afrontar ese problema y no mirar para otro lado, no dejarlo, no ocuparnos de temas banales, sino ocuparnos de los principales problemas que tiene este municipio. Iremos poco a poco, pero todos esos urgentes sí que de forma inicial hay que acometerlos de forma muy prioritaria. No sé si en este tiempo le ha llegado alguna crítica, ya se conocen las delegaciones que han hecho y hemos recogido algunas de forma oficiosa. Está relacionada con la concesión que sea el Partido Socialista el que vaya a gestionar precisamente la Concejalía de Hacienda, el área económica y también la portavocía del Gobierno. ¿Ha sido esta una cuestión imprescindible para cerrar el acuerdo del Gobierno con el Partido Socialista? Vamos a ver, en ese acuerdo que hemos tenido, los dos partidos hemos tenido que ceder, los dos partidos tenemos posturas iniciales conocidas por todo el mundo, porque desde junio era público, tanto la postura de un partido como la de otro. Ambas formaciones hemos tenido que ceder, pensando en el bien común de nuestro municipio y dejando de un lado los intereses partidistas, y hemos puesto a cada persona en el lugar que creemos, pues según su formación, según su experiencia, según sus actitudes, donde mejor podía estar. Tanto las personas, los concejales que forman el Partido Socialista como el Partido Independiente, pues de alguna forma cada uno pues tenemos una cierta especialidad en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, y entonces eso se ha visto reflejado en la distribución que se ha hecho. No se trata el verbo de conceder o concesiones, yo no lo veo así. Ha sido un acuerdo en el que cada persona se le ha puesto en el puesto que mejor puede defender en este ayuntamiento. Bien, como comentábamos, Antonio, Pepe Victoria y yo te íbamos a hacer una serie de preguntas, pero también los vecinos han participado en esta cita con la actualidad y la primera pregunta que nos llega de la calle nos la ha hecho llegar un vecino de Torre Pacheco y hace referencia a una de las principales calles o arterias de nuestro pueblo. La escuchamos. ¿Que qué vaya a hacer para solucionar lo de la calle Mayor, que está sola? Pues la calle Mayor se ha ido quedando vacía, es una situación triste. La calle Mayor siempre ha sido pues el centro del núcleo urbano de Torre Pacheco, y ver en la calle Mayor como está ahora pues nos produce tristeza. Yo creo que lo que decía antes, de buscar ese ánimo, de buscar esa ilusión, que tienen que ser los propios vecinos los que lleven a cabo las distintas iniciativas, y la calle Mayor pues ahora mismo digamos que los inmuebles no son del ayuntamiento, pero sí que hay que crear ese ambiente favorecedor pues para que sean los propietarios, inquilinos o resto de posibles comerciantes, jóvenes emprendedores, pues que de alguna forma revitalicen la calle Mayor. Ojalá volvamos a conseguir la calle Mayor que conocimos no hace mucho tiempo. Durante este periodo en el que el Partido Independiente ha estado en la oposición, ha sido muy crítico en la gestión económica. A partir de ahora, ¿cuáles serán las medidas a aplicar en esta materia de ahorro y cuáles las inversiones prioritarias que van a acometer el nuevo gobierno? Pues estando en la oposición hemos conseguido ahorrar dinero para este ayuntamiento y en el primer pleno que se produjo, el 14 de julio, pues ya conseguimos que el gasto político se redujera exactamente en 329.000 euros. Se redujera al 50% porque así era el compromiso electoral y así se tradujo en la aportación que, bueno, no solo el Partido Independiente, sino el resto de partidos de la oposición, pues su propuesta es la que se aprobó. Y así sucesivamente hemos ido en los distintos plenos, estando en la oposición, intentando pues que las arcas mejoren. También en el pleno de agosto, por ejemplo, una moción de Rosalía Rosique en la que se comprometió a que esos ingresos que se iban a producir por la venta de parcelas en los polígonos industriales de Dolores de Pacheco y de Balsicas, comprometió que ese dinero fuera a reducir, fuera a rebajar la altísima carga fiscal, la altísima presión financiera, la altísima deuda que tenemos con los bancos. Se pudo comprometer, lo llevamos en nuestro programa electoral, y así se comprometió para que ese dinero no pudiera distraerse de otra forma, y así sucesivamente vamos a ir aplicando pues todos los puntos que tenemos en nuestro programa. Hay una serie de gastos que siempre hemos estado en contra de ellos, que siempre cada vez que llegan los presupuestos, el debate de presupuestos anuales, nosotros siempre damos un listado de gastos innecesarios que
que suman 1 millón de euros. Lógicamente eso lo vamos a llevar a cabo, y parte de ellos ya lo hemos hecho estando en la oposición. Luego en el gobierno vamos a seguir con ese criterio de gastar lo que sea necesario, pero todo lo que sea superfluo e innecesario, pues como es lógico, no puede ser gastado. Y en cuanto a ingresos, pues tenemos esas parcelas del polígono industrial de Dolores, que ya lleva tiempo pues que no se han visto enajenadas. El ayuntamiento no ha podido tener esos ingresos. En agosto ya se aprobó un pliego de condiciones y estamos en noviembre y todavía no ha visto la luz, ni siquiera ha sido publicado en el boletín. Si ha existido algún problema o algo, no se ha subsanado. Eso es un tema prioritario a llevar a cabo para que el ayuntamiento pues pueda empezar a tener ingresos y empezar a rebajar esa carga financiera con los bancos, que están ahora mismo, es el principal problema, es la asfixia económica que tiene el ayuntamiento por culpa o debido a esa deuda con los bancos. Otra de las preguntas que queremos formularte está referida con el urbanismo municipal. Precisamente esta será una de las áreas, o es una de las áreas que va a gestionar un joven concejal de vuestro grupo de gobierno. Y hay otro vecino del municipio de Torre Pacheco que nos hace una pregunta referida al urbanismo municipal. La escuchamos. Quisiera preguntar a la nueva corporación si se va a hacer frente a la aprobación del Plan General de Urbanismo del municipio. Claro, es otro de los puntos que llevamos. El Plan General Municipal de Ordenación Urbana quedó paralizado por la actual corporación hace muchísimos años. No entendemos el motivo. Son, como decía antes, son problemas que no se afrontan, sino que se van dejando, se van obviando, y son problemas importantísimos. Tenemos unas normas subsidiarias que se aprobaron en el año 95 y que la propia legislación urbanística regional nos obliga a todos los ayuntamientos a que actualicen ese planeamiento, y el Plan General tenía que estar aprobado hace tiempo, pero lógicamente nosotros lo retomaremos porque lo antes posible pueda ver la luz. Lógicamente ese Plan General tendrá que adaptarse a las actuales circunstancias urbanísticas y medioambientales que tenemos, y pues lo antes posible pues habrá que iniciar esos trámites, que por cierto no son cortos, sino que posiblemente llevará 2 o 3 años de tramitación, pero que cuanto antes empiece, antes se acabará. Y contestando, Teodoro, a la alusión que hacías al que va a ser nuevo concejal de urbanismo, efectivamente es un joven muy preparado, es ingeniero de caminos, canales y puertos, es especialista en hidrología. De hecho, su proyecto fin de carrera fue el estudio hidrológico de una rambla, concretamente la rambla de la Señora, entre el Jimenado y Torre Pacheco, con lo cual vamos a poner al frente de la Concejalía de Urbanismo, de Medio Ambiente y de Agricultura a un profesional de esa especialidad. Este año, prácticamente cuando se iniciaba el mandato de la nueva corporación, suscitaba ya las primeras controversias con la oposición, y eran las modificaciones que se habían introducido en el orden del día, en la confección del orden del día de los plenos, y también en alguna vez la duración del pleno. Esto va a hacer que se vaya a elaborar un reglamento entre todos, se pongan de acuerdo para que no se llegue a este tipo de cuestiones. Bien, el tema del orden del día y la propia dinámica del pleno es un tema en el que el sentido común es el que debe imperar. Hay una legislación al respecto, pero es el presidente del pleno el que dirige, el que ordena los asuntos del orden del día y el que dirige la marcha del pleno, y ahí hay que aplicar el sentido común. A nosotros nos pareció muy mal pues la actitud arbitraria que adoptó la alcaldesa hace un tiempo, impropio pues de los nuevos tiempos que se supone que tienen que ser mucho más dialogantes y mucho más consensuados pues todos los temas. De alguna forma no llegamos a entenderlo y fue reprobada por ello. Luego, en cuanto a reglamentarlo, pues lógicamente entre todos los partidos tenemos que reglamentarlo, y fue precisamente la oposición la que pidió una comisión especial para que estudiara, redactara y aprobara un reglamento orgánico por encima de partidos políticos y por encima de corporaciones, esté quien esté, que exista un reglamento que regule y ordene pues la marcha del orden del día, los asuntos del orden del día y la dinámica y el debate de los asuntos. Yo creo que hay que aplicar el sentido común, y lo antes posible pues intentaremos que ese reglamento, que de alguna forma está iniciado, pues que lo antes posible pues se pueda terminar y poner en marcha. Para concluir ya con este programa, con cita con la actualidad, vamos a hacerte una pregunta que, en fin, está en el aire, que se comenta, y es la
que pues están haciendo ya no solo a nivel local, sino también regional, de que este es un pacto de perdedores o que esta coalición de gobierno entre Partido Independiente y Partido Socialista pasará factura en los próximos comicios municipales como ya pasara en 2003. Pues contestando a la última, nosotros no hemos antepuesto los intereses partidistas ni los intereses electorales en este acuerdo de gobierno y en esta responsabilidad que queremos tomar. Si va a pasar factura o no, en este momento no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el municipio de Torre Pacheco y ya pues cuando llegue la fecha en 2019, pues los electores pues votarán lo que estimen más oportuno. En nuestra mente, en nuestra idea, no está ver el rédito electoral que puede tener, ni muchísimo menos, porque no son esos los principios del acuerdo al que hemos llegado. Y luego, en cuanto a esos comentarios de pacto de perdedores, pues yo casi, si me permitís, no entraría a hablar sobre ello porque carece de rigor. Aparte de que es incorrecto, pero son frases que vienen desde arriba, desde Murcia, y de alguna forma pues repiten de forma continua hasta la saciedad. Pero yo creo que los ciudadanos de Torre Pacheco son inteligentes, conocen los resultados que se produjeron en las últimas elecciones, saben que hubo una formación política que perdió la mitad de los votos, saben que hay una formación política que tiene un 31% de votos, luego hay casi un 70% de electores que no votaron a esa formación, que precisamente llama perdedores al resto de partidos políticos. Es cuando menos es un insulto a la inteligencia y lógicamente no vamos a entrar a discutir ese tipo de afirmaciones y otras afirmaciones que se están produciendo por ahí que, en fin, nosotros a ese nivel no vamos a llegar. Pues ya tenemos que cerrar este espacio. Damos las gracias a Antonio León Garre, viceportavoz del Partido Independiente y nuevo alcalde de Torre Pacheco a partir del sábado día 21 de noviembre, por acompañarnos hoy y responder a las preguntas que le hemos planteado. Recuerden nuestros oyentes que mañana viernes, día 20 de noviembre, tendremos en Cita con la Actualidad a Fina Marinotón, actual alcaldesa de Torre Pacheco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este programa.